están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por sumarse a esta iniciativa y acompañarnos en este panel sumamente interesante sobre los retos, los desafíos que presenta un ecosistema para la gig economy o para la llamada economía colaborativa en el país. El día de hoy tengo pues el tremendo honor, el privilegio de estar en este panel y de alguna manera moderarlo con las intervenciones de pues, tremendos especialistas en el rubro y en el sector que nos concentra el día de hoy. Quiero darles solamente una breve reseña de cada uno de ellos, de las personas que nos están acompañando. Vamos a estar el día de hoy con Alfredo Alfaro, él es CEO de First People aquí en Perú. Tenemos presente también a Carlos Jonay Suárez, él es consultor de estrategia digital de la Escuela de Trabajo Remoto, nos acompaña desde España. Diego Arispe, gerente central de gestión humana para Cementos Pacasmayo. Hermán Marín, él es el cofundador de Laboratoria, que duda cabe de la tremenda labor que Laboratoria viene haciendo en Perú y en la región. Y nos acompaña también Luciano Velasco, gerente corporativo de Fundación Romero. Y vamos a estar con todos ellos el día de hoy hablando, pues, como les decía, acerca de los retos de la gig economy y de la economía colaborativa. Buenos días con todos. Quisiera pedirles, por favor, pues en un minutito un pequeño saludo de parte de cada uno de ustedes. Carlos, si comenzamos contigo, por favor. Hola, ¿qué tal, chicos? Un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, será un placer estar aquí aportando mi pequeño granito de arena y mi visión para ayudar al futuro del trabajo y a la gig economy. Muchas gracias, Carlos. Diego, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias por la invitación y a la orden para lo que guste. Un tema tan interesante como el futuro del trabajo y la conexión con la economía colaborativa. Gracias, Diego. Luciano, por favor. Claro que sí, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, qué gusto estar acompañado de este panel tan importante y encantado de aportar en algo con mi experiencia y mi conocimiento sobre este tema tan importante. Alfredo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es genial el tema que vamos a tocar, el futuro del trabajo, y dada la coyuntura toma una relevancia muy especial. Muy agradecido y genial compartir el panel con tremendos expertos. Germán, por favor, tu saludo. Hola con todos, muchas gracias por la invitación, por dejarme participar en este panel y súper feliz de compartir algunos pensamientos con estas personalidades peruanas e internacionales. Gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente reiterarles el agradecimiento a todos. Quiero entonces ahora sí darle la palabra a cada uno de ustedes para que nos cuenten desde su experiencia cómo ven el futuro del trabajo, cómo ven la economía colaborativa y las oportunidades que presenta también la transformación digital para nuestro país. Entonces, quiero dejar la palabra a Carlos. Carlos, por favor, pues el micrófono es tuyo y estamos atentos a tus comentarios. Vale, pues bueno, la verdad es que yo puedo hablar un poco más desde la experiencia vinculado con el mundo del trabajo remoto de lo que hemos desarrollado desde aquí, si quieren ubicarlo un poco. Aparte, tenemos una característica peculiar porque yo tengo mi base, como comentaba antes, con algunos compañeros del panel, en las Islas Canarias, que somos un territorio insular que está al sur de España, muy cerca de la costa de Marruecos, y ya de por sí suponía un reto. Realmente el reto tampoco es que fuera logístico en estos términos, pero hablando de teletrabajo y sobre todo vinculado con el nomadismo digital, sí que éramos una buena plataforma logística, tanto de conexión logística tricontinental, porque Canarias siempre ha sido un punto de nexo y de unión entre el continente americano, el continente africano y el continente europeo, y también tenemos una buena plataforma logística en recepción turística, ¿no? Estamos más o menos a nivel nacional en puntos de turismo compitiendo con ciudades como Madrid y Barcelona, incluso con algunas capitales europeas o con países enteros casi del norte de África. Entonces, esto sí que no suponía un problema, pero sí que suponía un reto el hecho de cómo situar a las Islas Canarias en sí como un territorio atractivo para atraer talento digital, para atraer a nómadas digitales y para atraer a trabajadores remotos desde el territorio, ¿no? Y creo que una de las cosas, por ejemplo, que se hicieron muy bien para generar recursos de talento, recursos de conectividad
para que ese talento permeabilizara un poco en el territorio, el hecho de empezar generando comunidades, ¿no? Aprovechamos que unos primeros espacios de coworking, de co-living, consiguieron generar atracción de este talento, que venían aquí simplemente por el atractivo del clima, de al final estar en un territorio europeo seguro, con buenas conectividades, sobre todo con principales ciudades en Europa y sobre todo, si acaso, con tránsito a través de Madrid, ¿no? De conexión. Y eso nos ayudó, por ejemplo, a poner en marcha en su momento un evento como Nomad City Gran Canaria, un evento que además es de ámbito anglosajón y que ha conseguido posicionarse como uno de los eventos de referencia a nivel europeo, y tiene mucho mérito el hecho de hacerlo desde una pequeña ciudad de 400.000 habitantes como es Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y a partir de este germen, pues hemos puesto en marcha, estamos hablando de aproximadamente el año 2015, algunas iniciativas, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de liderar un proyecto que es Digital Nomad Experiences, que sirvió un poco como punto, como plataforma para, por decirlo así, para transmitir la importancia y la cultura del trabajo remoto y del nomadismo digital, de cómo aplicarlo, ¿no? El nomadismo digital mucho más vinculado con aquellos perfiles freelance, y el remote work, pues tanto para compañías como para empleados o personas que quisieran ser empleadas por compañías en remoto. Y una de las cosas que hicimos en ese sentido fue construir una base de conocimiento, dando pues ejemplos, hablando directamente con personas que o bien habían creado empresas 100% en remoto o que bien formaban parte de ese ecosistema, ¿no? Estamos hablando de empresas referentes en el mundo del remote work como Atlassian, como Buffer, como Evernote, de que ya tienen equipos trabajando 100% en remoto, ¿no? Yo, en el plano un poco más emprendedor personal, también a través de varios programas de la Unión Europea, tuve la oportunidad de vivir casi un año en Portugal, y más concretamente en Lisboa, que es considerada, si no la capital del nomadismo digital europeo. Sí que puede ser con Berlín ahí una de las capitales, y de coger todo ese aprendizaje. Y con esto lo que quiero decir es que a veces también, para traer a un territorio, para traer a una región, lo mejor que se puede hacer es ir al territorio de ejemplo, ¿no? Que creo que muchos de aquí es algo que han hecho también, coger todas esas buenas prácticas, ver qué es lo que se está haciendo ahí, para que, por ejemplo, ahora Portugal y Lisboa en concreto probablemente se convierta en el hub tecnológico del sur de Europa, por toda la inversión que se está haciendo desde la apuesta estatal hasta la apuesta privada, hasta cómo han conseguido coger a las diásporas portuguesas que estaban en Silicon Valley y en otros territorios de Europa, sobre todo en Londres y Silicon Valley, y que volvieran a Portugal, a aportar todo ese talento y toda esa visión y a crear negocio allí. Y todo eso nos lo trajimos hasta Canarias para crear desde aquí pues dos marcas, como decía, en 2015 Nomad City, y en 2018 surgió una marca que yo me alegro de haber ayudado a co-crear. Creo que también vamos a tener en uno de los paneles de emprendedora para Elsa Rodríguez, que es la actual lead manager de Tenerife Work and Play, para también atraer talento digital hasta la isla de Tenerife, ¿no? Y todos estos años, desde 2015 hasta aquí, básicamente lo que hemos hecho es identificar a la comunidad, tanto la que ya estaba aquí, el talento tecnológico que ya estaba aquí, como traer al talento que entraba hacia esas comunidades, tanto locales como extranjeras que estaban vinculadas aquí en Canarias, identificarlas primero para luego empezar a hacer un llamamiento hacia afuera, ¿no? Y con estas marcas, con Nomad City, con Tenerife Work and Play, con Digital Nomad Experience, hacer proyectos de colaboración, ir fuera y decir, oye, Canarias no es solo un territorio para que vengas de turismo de sol y playa, que es lo que se lleva vendiendo desde los años 70, sobre todo en territorio europeo, sino que es un territorio también donde tú puedes venir. Tenemos una muy buena fiscalidad, probablemente una de las mejores fiscalidades de Europa, eso no se conoce, para implementar aquí tu empresa. Tenemos buena conectividad, porque de hecho el cable de conectividad de internet de fibra que se va a tirar ahora a África y que ha venido también a conectar territorios americanos y europeos pasa por aquí, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos una buena conectividad, tenemos espacios de coworking, tenemos instituciones que están apostando por esto, y al final todo eso ha servido pues para convertirnos un poco en un polo de atracción, ¿no? Y ya por resumir un poco con la parte que me toca, yo a nivel también un poco personal, profesional, sí que veía que en el mundo anglosajón todo esto estaba creciendo, estaba muy arraigado, estaba muy bien posicionado, pero faltaba un poco de cultura, o faltaba una pata en el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces, pues hablando con algunos referentes, sobre todo a nivel español, nos decidimos por ir un paso más allá y transformar Digital Nomad Experiences en lo que es actualmente la escuela de trabajo remoto
pues para ayudar a todas aquellas pymes y empresas que quieran hacer esta transición hacia el teletrabajo y el trabajo remoto lo más cómodas posible, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando ahora, en seguir formando, asesorando y haciendo labores de consultoría para que todas las empresas no solo hagan ese proceso de tecnología, de digitalización que es tan necesario, sino para que también apliquen buenas prácticas y metodologías para mejorar la empleabilidad y sobre todo para que se pueda acceder a más talento, tanto dentro del territorio español como para conectar también con talento hispanohablante en América Latina y que pueda ser un camino de ida y vuelta, ¿no? Que territorio latinoamericano, o en este caso concreto, Perú, por ejemplo, pueda acceder a talento español y viceversa. Y abrir una vía así, pues, de conocimiento de talento que sea transversal. Súper interesante. Carlos, pues creo que tengo ahí un par de temas interesantes que plantearte para cuando vayamos a la ronda de preguntas, así que vamos a volver ahí con un par de, tal vez de contrapuntos sobre lo que nos estás comentando. Yo quería darle el espacio a Diego, por favor. Diego nos acompaña de Cementos Pacasmayo y pues creo que va a tener mucho también que contarnos de cómo están viendo ustedes la parte del futuro del trabajo, cómo están acompañando el proceso de transformación digital y la generación de oportunidades para sus colaboradores y trabajadores. Por supuesto, y sí, digamos, yo lo que quisiera compartir con ustedes es un poco nuestra visión del futuro del trabajo desde una corporación, ¿no? Desde una empresa cementera de orígenes tradicionales que tiene más de 60 años en el mercado y que hace poco más de 3 años decidió trascender a la bolsa de cemento, conectar un poquito más con las necesidades y requerimientos, no solamente de sus clientes actuales, sino de sus usuarios finales, porque nosotros por origen tenemos un modelo de negocio B2B, y cómo así, digamos, en función a esta decisión y el sentido de urgencia que generamos para comenzar a ir hacia ese recorrido, es que comenzamos, digamos, a tener conversaciones un poquito más sistémicas y relacionadas al futuro del trabajo, por un lado, y la conexión del futuro del trabajo con la economía colaborativa o la gig economy, como comentabas al inicio, Cristian. Y creo que hay un conector entre ambos componentes que tiene que ver con que está en boga, que es un asunto, digamos, a ver, de la que se habla hace muchísimo tiempo, pero que ha adquirido una prevalencia especial a raíz del COVID. Y efectivamente, pues, nosotros, digamos, en función a lo que te comentaba, teníamos ciertas creencias, teníamos ciertos planes, teníamos ciertas decisiones, digamos, relacionadas al futuro del trabajo, pero evidentemente luego, a partir de esta pandemia, esa conversación es absolutamente distinta, porque creo que hay un asunto que de alguna forma se incorpora dentro de esta conversación del futuro del trabajo, que tiene que ver con la incertidumbre. O sea, muchos de nuestros planes antes de la pandemia, evidentemente, pues no incorporaban una situación que nos llevó de la noche a la mañana digamos, a encuarentenarnos. Es como que si hubiese llegado un meteorito y de alguna forma, a partir del 16 de marzo, luego de 12 horas del anuncio de nuestro presidente Vizcarra, digamos, comenzar a tratar de mantener la productividad, a tratar de trabajar desde la casa. Entonces, desde Pacasmayo, como les decía, la mirada del futuro de trabajo, felizmente ya la teníamos medianamente conversada, le hemos tenido que un poco acelerar, y definitivamente, como les decía, la digitalización ha sido como que el habilitador que hemos venido utilizando. La idea, como les decía, al trascender la bolsa de cemento, es convertirnos en una empresa que ofrezca soluciones constructivas, y lo que hemos visto es la necesidad de incorporar dentro de nuestra propuesta de valor un componente digital para llegar de manera más efectiva, para llegar de manera más oportuna, para interactuar y conectar de mejor manera con nuestros clientes, y de alguna forma la economía colaborativa nos ha ayudado muchísimo a ello, pues porque evidentemente, como les decía, una empresa tradicional, digamos, muy vinculada a los fierros, la tecnología pues no era un asunto que teníamos en todas nuestras unidades de negocio, ¿correcto? Entonces, sí nos hemos apalancado muchísimo en coders, nos hemos apalancado muchísimo en los famosos e-lancers, que vienen a ser los freelancers tecnológicos, un poco para ver cómo vamos rompiendo ese mecanismo de llegada tradicional
a nuestros clientes y de alguna forma llegar a ellos de manera un poquito más digital y más rápida, ¿no? Porque además, dentro de la conversación del futuro del trabajo, teníamos que, a ver, este país tiene una brecha de infraestructura enorme y seguramente va a continuar necesitando cemento, pero los hábitos de consumo y las expectativas detrás de esos grandes clientes, de esos clientes que necesitan, digamos, infraestructura, va a tender, digamos, a vincularse con la rapidez, a vincularse con la celeridad. Vemos en otros países, por ejemplo, que ya se están imprimiendo casas en 3D, utilizando concreto, pero digamos, con una metodología de armado completamente distinta. Vemos también que hay algunas startups o algunos laboratorios en China y en Europa que están encontrando elementos alternativos al cemento para llegar a construir digamos, este gran sueño dorado de tener la casa. Entonces, sí, nosotros como país seguramente todavía estamos en algunas fases previas, pero de alguna manera la conversación en Pacasmayo en ese sentido ya la comenzamos a generar. Y yo creo que Germán desde Laboratoria nos ha acompañado en varias de estas conversaciones y de alguna manera de lo que se trata es continuar, es continuar en esta línea, ¿no es cierto? Y lo que es bien importante para ello es generar internamente el sentido de urgencia, ¿no? Y eso está muy conectado con la cultura, porque es muy bacán decir, oye, ¿sabes qué cosa? Me quiero integrar un poco más en mi modelo de negocio, quiero comenzar a conectar de manera más directa con mis usuarios finales, pero una cosa es eso y otra cosa es comenzar a desplegar. Entonces, creo que desde Pacasmayo no solamente hemos sido coherentes con lo que queríamos, sino también creo que hemos logrado cierta consistencia, tratando de ir consolidando una cultura muy relacionada pues a la agilidad, muy relacionada a la experimentación, muy relacionada a la flexibilidad, muy relacionada al aprendizaje continuo. Y a partir del COVID-19, todos estos componentes adquieren un notch de intensidad, digamos, mucho mayor. Y afortunadamente, como les decía, yo me siento súper orgulloso porque estamos desmitificando esas creencias detrás de una empresa cementera, ¿no? Tradicional por origen, y ir, digamos, abocándonos a lo que digamos, les comentaba que va a continuar ocurriendo, ¿no? Entonces, un punto bien importante para acercarnos a ese futuro del trabajo que, como les decía, tiene un componente mucho más importante de incertidumbre que lo tenía antes de la pandemia. Es muy importante, como les decía, trabajar desde el punto de vista cultural. Y el otro, digamos, gran componente en el que vamos a continuar abordando este tema es el liderazgo, ¿no? O sea, el líder, de alguna forma, pues tiene que impulsar a su gente, digamos, a que se reinvente todos los días, a que cuestione cómo hace las cosas todos los días, a tolerar el error para eso, a experimentar. Entonces, lo hemos venido haciendo con nuestros líderes a través de la Escuela de Liderazgo. De hecho, tuvimos una intervención también con Laboratoria hace algunos años en ese sentido. Entonces, yo de alguna forma les quisiera dejar la trascendencia o la relevancia desde la perspectiva corporativa y una empresa originariamente tradicional, que creo que ya no lo somos, la relevancia que tienen estos dos componentes, ¿no? La cultura, por un lado, y por otro lado, el liderazgo, ¿no? Creo que nos dejas un tremendo mensaje de cómo, como tú bien dices, una compañía que probablemente podría no tener la etiqueta de tech encima de su rubro, digamos, pero entiende perfectamente el proceso de transformación digital y cómo aprovechar estas oportunidades para el futuro del trabajo, ¿no? Y me das el pie perfecto, de hecho, porque lo mencionaste ya un par de veces, para darle el micrófono a Germán, que nos cuente, pues Laboratoria ha venido jugando un rol fundamental en el empoderamiento de la mujer en el sector tech, ¿no? Un sector que pues tradicionalmente ha sido que ha tenido barreras de acceso para las mujeres. Entonces, Germán, ¿cómo ven ustedes el futuro del trabajo, el futuro de las oportunidades de ingresos en el país, sobre todo para las mujeres, que creo que es allí donde ustedes tienen un tremendo aporte? Pues sí, muchas gracias. Mira, yo creo que en Laboratoria hemos aprendido con el tiempo que
esa posibilidad de impactar a la sociedad no solamente la podemos hacer alrededor de las mujeres, identificando su potencial y su talento y después llevándolas a través de un entrenamiento a convertirse o en desarrolladoras de experiencias de usuario o en programadoras. Realmente sentimos que hoy tenemos la posibilidad, y de hecho ya hace varios años, de trabajar con diferentes empresas, como lo es Cementos Pacasmayo y muchas otras, en donde literalmente hemos tenido la posibilidad de entender cómo la tecnología, que antes del COVID sentíamos que tenía protagonismo realmente en el mundo empresarial, hoy nos damos cuenta que tiene todo el protagonismo, ¿no? Y que realmente lo que nos hace falta es poder potenciar al talento humano para poder usar mejor la tecnología y justamente trabajar con esa incertidumbre que hoy día tienen los negocios para descubrir nuevas formas de entregar valor. Yo creo que en Laboratoria creemos fielmente que este es un momento además trascendental para los individuos, para las pequeñas empresas, para las corporaciones, en donde literalmente podemos crear no solamente grandes oportunidades para descubrir cómo entregar nuevamente valor, pero también para crear un mejor ecosistema para poder aprovechar el talento de las personas. Lo digo porque hoy más que nunca, realmente la concentración de dónde está nuestra oportunidad como sociedad es de regresar a ver esas habilidades que nos hacen más humanos, esas habilidades socioemocionales, como se llaman allá afuera, que son la reflexión, el aprender a aprender, la comunicación, la resiliencia, el poder adaptarte, el poder dar y recibir feedback, como principal pilar justamente para descubrir. Hoy día estamos involucrándonos en un momento en donde hay que aprender a experimentar, en donde experimentar con diversidad e incluyendo perspectivas diferentes es clave además para poder diseñar productos y servicios que van a tener un impacto en todas las personas y que obviamente a través de esa inclusión y esa diversidad que necesitan van a poder brindarle oportunidades a mucho más personas que a través de un contexto más de la visión industrial que teníamos, no lo habíamos podido lograr. Entonces, más bien desde Laboratoria nosotros sentimos que este es un momento histórico en donde realmente tenemos la oportunidad como sociedad de desarrollar un modelo distinto de educación que nos permita reforzar esas habilidades emocionales, que ese modelo educativo no se quede únicamente en un establecimiento académico, sino que realmente pueda llegar a la empresa y más bien convertir a la empresa en ese centro educativo que constantemente está empujando a su talento a aprender, a redescubrir dónde está realmente ese potencial que le puede seguir dando el negocio. Porque hoy día nos dimos cuenta que a través del COVID, pues el mundo cambió y que las empresas tienen que adaptarse a una necesidad distinta que hoy día tienen las personas, sus clientes. Eso va a volver a ocurrir. Seguramente no esperemos que no en la medida que ha ocurrido a través del COVID, pero va a volver a ocurrir. Hoy día estamos enfrentándonos de una era en la que las personas cambian de manera más acelerada, en donde realmente las generaciones son muy distintas una de la otra y eso tiene que impregnarse de alguna manera en el mundo empresarial para que la educación no termine de gestarse nunca en las personas. Y finalmente, a través de eso podemos encontrar otras formas de crecer como individuos, ¿no? El crecimiento no solamente se da a través de llegar a posiciones de liderazgo, también el crecimiento se puede desarrollar a través de procesos de aprendizaje, de experimentar cosas nuevas, de salir un poco de nuestra caja y lograr descubrir. Ahí también hay un crecimiento que puede ser traducido de una manera distinta y puede tener tal vez otro significado en las personas. Finalmente, creo que a través de todo esto, la oportunidad, concuerdo contigo, con tu introducción, está en el crecimiento de los individuos y de las empresas pequeñas. Yo creo que ahí es donde vamos a ver las disrupciones más grandes, ahí es donde en este momento vamos a ver las empresas más bien grandes van a ver su principal competencia y creo que hoy día está todo por descubrir. Realmente creo que vamos a ver cosas increíbles seguramente, cosas que nos van a sorprender,
pero creo que principalmente vamos a tener que asegurarnos de como sociedad impulsar ese potencial y ese talento que tienen los individuos, porque hoy día más que nunca lo necesitamos. De acuerdo, y me das un pie interesante para seguir con Alfredo. Alfredo, CEO de First People. Germán nos comentaba acerca de toda esta necesidad del desarrollo de aquellas habilidades que nos hacen más humanos, ¿no? Y creo que tú, probablemente más que nadie en el panel, nos puede hablar de cómo este concepto de la empleabilidad ha venido transformándose, cómo podemos entender ahora la empleabilidad de cara al futuro del trabajo. Mira, Cristian, genial lo que están comentando. Nosotros desde First People, pues ayudamos a las personas y organizaciones a gestionar, que sean más rentables, que sean más empleables. Escucho que mencionan el tema digital y cómo eso permite atender una demanda, ¿no? De un producto, de un servicio. Pero entre estos dos conectores está la persona que brinda su talento. Y ahí hay un principal punto de partida. Traigo una métrica muy interesante. En el 2019, nosotros aproximadamente hemos tenido 700 ejecutivos entre hombres y mujeres ayudándolos en procesos de empleabilidad. Y hemos reflexionado en la consultora sobre qué tanto se conocían estos ejecutivos. Y en verdad, un 80% que llegaban a los programas no sabían en qué eran realmente buenos o no sabían cómo transmitirlo, ¿no? Y tampoco lo transmitían de la forma correcta, no tenían una reputación digital. Entonces, hay un punto de partida que hay que sincerar, que creo, y puedo hablar del contexto LATAM por el alcance que tenemos, que no nos han enseñado a nosotros a cómo gestionar nuestra empleabilidad desde un punto de vista educativo, ¿no? No generamos planes para construir ese plan de carrera y hacer una pausa, salir de la resistencia y empezar, como bien dijo Germán, empezar a procesos de resiliencia y preguntarme rápidamente cómo me puedo adaptar, qué me está funcionando hoy y qué debería dejar. Entonces, la forma de cómo gestionar nuestra empleabilidad, y en estos 3, 4 meses, nosotros hemos cambiado la visión de no solo buscar empleo, sino que te conviertas en una persona que tenga la capacidad de poder generar ingresos, ¿sí? No solo de un solo empleo, sino de diferentes fuentes de ingreso, acompañado de un contexto generacional. Al menos en Perú, el 75% de la PEA para los próximos 4 o 5 años va a tener menos de 35 años. Entonces, estamos hablando de una generación totalmente digital que está llegando. Pero volvemos al punto de partida. No se conocen, no saben cuáles son sus competencias, no saben cuál es su valor agregado, no saben cómo ofrecerlo, ¿no? Ahora, si hablamos de como valor atractivo de repente para las personas, el home office yo creo que hoy dejó de ser un beneficio, ¿sí?, que tenían las empresas para poder decirle a los empleados te voy a dar el home office. Hoy estamos hablando de work office, sobre todo con los jóvenes, de poder trabajar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ahí aparece el tema de líder, ¿no? Como bien lo mencionó Diego, de cómo cambiar ese mindset, porque en una empresa soltamos este tema, ¿no? ¿Y qué pasaría si en este nuevo home office un integrante joven te dice, ya, ok, genial, voy a trabajar, pero desde Máncora. Máncora es una playa acá en Perú, ¿no? Y su inmediato fue, no, pues es que no va a estar trabajando. ¿Pero por qué tiene que estar en su casa para trabajar? Puede estar en cualquier lugar del mundo y trabajar en base a objetivos. Entonces, creo que hay puntos importantes sobre los cuales tenemos que reflexionar, sobre empatizar rápidamente, porque hoy no solo es importante como organización, creo, y como persona, el saber cuál es tu valor agregado, sino tienes que saber también qué es lo que el sistema necesita, qué es lo que tu cliente necesita para hacer ese doble clic. Y ahí nosotros hemos recableado un poco con los profesionales este tema, ¿no? Olvídate de sus discursos de febrero y marzo frente a gestionar tu empleabilidad, porque hoy no hacen sentido a las empresas. Tienes que hacer lean rápidamente con lo que la empresa está necesitando. Y como bien ya lo mencionó Germán, esto cambia rápidamente. Cambia. Entonces tienes que tener esa capacidad de adaptabilidad, esa capacidad de resiliencia, inteligencia emocional. Creo que es una competencia como que se pone sobre la mesa, pero no se hacen planes para poder desarrollarlo, estructurarlo, ¿no? Y ahí tiene mucha labor desde la organización, su cultura, si genera esos espacios y al mismo tiempo también si el líder fomenta eso. Creo que un punto de partida para poder desarrollar personas y organizaciones para este gig digital es el tema de permitirte primero ser humano, en la cual puedes decir no sé esto, ¿sí?
sacar esa barrera, ¿sí? Y decir no sé, pero me estoy preparando para, y empatizar rápidamente con las necesidades del mercado laboral. Y como último punto, personas que desean ofrecer su talento no trabajan y no desarrollan el tema de su huella digital, ¿sí? En la plataforma, que es la red profesional LinkedIn, por ejemplo, vemos intervenciones muy pocas, muy leves, muy tímidas, ¿sí? Y no ven ese valor atractivo de poder gestionar su talento y su valor agregado de una forma escalable, en la cual pueda llegar hoy a lugares que ni te lo imaginas. Entonces, pondría ese tema sobre la mesa, que hay que pasar por un autoconocimiento, hacer una pausa, porque creo que los profesionales no tenemos ese mindset de que nos hayan enseñado a cómo gestionar nuestra empleabilidad, a cómo hacernos cargo. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Alfredo. Y voy con Luciano de Fundación Romero. Fundación Romero ha venido trabajando mucho el impulso al emprendedurismo en el país. Y algo que me llamó mucho la atención también es que han venido trabajando el componente de e-learning a través de una plataforma que es Campus Romero. ¿Cómo ven ustedes, Luciano, este doble desafío, ¿no es cierto?, del futuro del trabajo, pero que va de la mano también con el futuro de la educación, que es algo que también han venido tocando Alfredo y Germán. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha, ¿no?, entre las personas que estamos educando o formando ahora y los requerimientos que van a tener o que va a tener el mercado más adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas personas se formen para las habilidades que se van a requerir en el futuro? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es que ante esta coyuntura estamos ante una oportunidad extraordinaria, ¿no? Nosotros, para poner un poco de contexto, desde el Campus Virtual Romero, en los últimos meses, hemos capacitado más de 3 millones de personas. Eso es un número bien alto de personas que se han visto impactadas gracias a la educación. Donamos más de 300.000 becas y nos hemos dado cuenta de que la gente quiere aprovechar estos momentos complejos y utilizarlos de forma productiva. El aprendizaje no se da únicamente en un aula de clases. No, el modelo de educación tradicional con el que venimos trabajando, en el que tú tienes que ir a una institución educativa física para aprender acerca de un tema, es obsoleto, ¿no? Porque existe una brecha muy grande entre los profesionales que las instituciones entregan y los profesionales que las empresas necesitan. Así que la gente tiene que seguir capacitándose. Yo creo de que esta coyuntura compleja nos ha dado básicamente 2 lecciones muy importantes. La primera es que la transformación digital, que venimos hablando de esto hace 20 años, y era casi una frase ya hecha, es un tópico, no es opcional. No porque tú creas de que el mundo o que tu empresa no se va a ver afectada, o que el mundo va a cambiar muy lento, va a dejar de cambiar. El mundo cambia de forma inmediata. Esta no es una era de cambios, es un cambio de era absoluto. La segunda cuestión importante que nos ha demostrado esta pandemia es nuestras prioridades. Las personas han empezado a priorizar qué es lo realmente importante en la vida y no se dejan guiar tanto por las frivolidades que por lo general estábamos acostumbrados, ¿no? Te das cuenta que ya no necesitas la oficinaza para trabajar bien, porque desde tu casa también puedes seguir trabajando, que no necesitas el carro carísimo para movilizarte, porque la verdad, sin movilizarte, también puedes seguir viviendo y te das cuenta de lo que sí es necesario en la vida, es a tu familia. Y te das cuenta de que si tienes a tu familia sana y en casa, no necesitas mucho más que eso para estar bien, ¿no? Nosotros desde el campus Romero, tenemos un compromiso que es inamovible, ¿no? Que es democratizar la educación. No es justo que solamente las personas que tengan acceso, ya sea por su ubicación geográfica o la plata que tengan en el banco, accedan a educación de calidad. Nosotros queremos ofrecer una educación que sea de calidad, que sea inclusiva y que sea moderna. Y por eso tenemos y desarrollamos muchísimos contenidos, ¿ya? Desarrollamos más de 100 cursos virtuales al año, son más de 30.000 horas de contenidos educativos. Es un número importante de información. Estamos impulsando también apoyo a los emprendedores con nuestras distintas iniciativas. Tenemos un portal, que es el portal PQS. Con este portal tenemos más de 800.000 visitas mensuales y lo utilizamos como una vitrina para los emprendedores, para que ellos ofrezcan sus productos y sus iniciativas a través nuestro. Nosotros los ayudamos a
a visibilizar sus proyectos. Es básicamente eso lo que estamos impulsando. Hace unos años se decía de que el futuro de la educación eran las habilidades STEM. ¿No? Todos hemos escuchado de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Hace unos años atrás te das cuenta de que las habilidades STEM son importantes, pero más importantes son las habilidades ESI, con H adelante. H de humanidad, E de ética, C de creatividad e I de imaginación. Estas habilidades es en lo único que nos vamos a diferenciar de las máquinas, ¿no? En una época en la que todo puede ser automatizable, todo puede ser automatizado, hay que diferenciarnos. Una máquina nunca va a poder ser humana. Por eso es tan importante lo comúnmente denominado como habilidades blandas, ¿no? Soft skills, que es mejor llamarlas power skills en lugar de soft skills, porque son las habilidades que nos empoderan a nosotros como personas y como profesionales. Esto lo dice Alfredo siempre, nunca vas a ser un buen profesional si no eres antes una buena persona. Y es fundamental reforzar las habilidades blandas en las personas, ¿no? En esta situación en que estamos ya acostumbrados a trabajar, reforzando un poco lo que comentaba Diego acerca del liderazgo, es fundamental en los líderes, en los que tenemos la oportunidad de liderar un equipo, ser empáticos, ¿no? Y uno no es empático porque te pones en la situación del que está acostado y tú piensas, ¿tú cómo actuarías en los zapatos de Diego, por ejemplo? No, eso no es ser empático. Ser empático es meterte en el corazón de Diego, saber él cómo piensa en base a sus experiencias y su background, no qué cosa haría Luciano en los zapatos de Diego, porque mis antecedentes pueden ser totalmente distintos. Es tratar de entender Diego por qué piensa así y por qué actúa así. La empatía no es solamente ponerte en su posición, sino es tratar de entender él dónde está parado y cómo se puede sentir en esa situación. Cada uno tiene un mundo distinto y hay que ser muy empático y entender de que las prioridades de cada persona son distintas, ¿no? Sí, de acuerdo, Luciano. Muchísimas gracias. Tremenda labor la que viene haciendo Fundación Romero. Yo quiero avanzar con una ronda pues, muy rapidita de preguntas que cada uno de ustedes nos ha dejado en su presentación. Entonces vuelvo con Carlos y yo quería preguntarle a Carlos si nos puede contar un poco desde su perspectiva ¿cómo ves a las organizaciones en Latinoamérica en cuanto al avance o a la promoción de las tecnologías para el trabajo remoto o para el teletrabajo? ¿Cómo estamos aprovechando esto para ser más eficientes en la manera en la que se desarrollan las labores, las maneras de ingresos? Bueno, voy a intentar contestar desde mi perspectiva. Estoy seguro de que cualquiera de los compañeros, Germán, Diego, Alfredo o Luciano, son mucho más conocedores, o tú mismo, Cristian, de empresas en LATAM que estén funcionando bien y que hayan puesto en marcha estos procesos de transformación digital o estos procesos de facilitación para que los empleados trabajen 100% en remoto. De hecho, también quería aprovechar para comentar que estoy muy alineado con todo esto que están comentando de la parte humana y de la parte de las habilidades blandas, porque al final también es un poco, estoy 100% de acuerdo en que es lo que nos va a diferenciar y es lo que nos da esas capacidades de flexibilidad, que es lo que vamos a necesitar ahora, ¿no? Todo esto que se está hablando ahora de la economía líquida, de ser líquidos, de poder cambiar y de poder reconvertirnos para trabajos que, como bien comentabas tú al principio, ni siquiera están inventados, y tener esa base. Las habilidades blandas van a ser lo que nos diferencian del resto, ¿no? Y haciendo un paréntesis después de este breve inciso, pues creo que, por ejemplo, si pudiéramos hablar ya, el hecho, por ejemplo, de que la Universidad del Pacífico esté planteando estas jornadas, esté planteando este reto del futuro del trabajo a través de una iniciativa como EmprendeApp, ya es un paso hacia adelante, que esté dándole este tipo de herramientas, este tipo de webinar para que empresas, freelance, para que gente del mundo del ecosistema emprendedor dentro de Perú en concreto y de Latinoamérica en general tenga este tipo de conocimientos, y ya es una base de conocimiento en sí misma, ¿no? Es un know-how que se podrá transmitir y que las propias empresas o las propias personas que están detrás de las empresas, que a veces también tenemos como este empeño, ¿no? Yo siempre digo de hablar del B2B, del B2C, y nos olvidamos del más importante que muchos compañeros han comentado aquí, que es del human to human. Al final, las decisiones las toman personas, responden personas y hablan personas por empresas y por proyectos o por lo que sea, y a lo que tenemos que convencer y a los que tenemos que transformar son a las personas, no a las empresas, ¿no? En este sentido. Sí que tenemos, a mí se me ocurren varios ejemplos. Por ejemplo, durante el periodo del COVID he tenido la oportunidad de hablar varias veces con algunas personas vinculadas con Torre. Sé que están haciendo un buen trabajo en cuanto a la generación de empleo, a la capacitación en estrategias
digitales, mucho que se comentaba por aquí de tema de e-learning, de preparación, sobre todo de base de conocimiento. Se están haciendo cosas interesantes. Hay un movimiento que, si no me equivoco, creo que surge en Panamá, que de hecho ya hay un movimiento que se denomina dentro del mundo de los remote workers y sobre todo de los digital nomads, que es el movimiento Celina, ¿no? Como una compañía ha sido capaz de generar una atracción que aparte ha venido desde Centroamérica, América Latina, ha venido a Europa, ¿no? Y está pegando muy fuerte ahora en Portugal y probablemente el salto a Europa y a España. Y cómo es posible que tú te puedas hacer, como bien comentaban también algunos compañeros, una ruta de teletrabajo utilizando solo espacios Celina, ¿no? Y te puedas mover por toda Latinoamérica haciendo una ruta con esta aplicación y con este tipo de servicios, con mercados que ya a lo mejor se veían hasta copados, ¿no? Con gigantes como Airbnb, y han sido capaces de desarrollar un modelo alternativo que ha influido muy bien y que está funcionando, y de hecho lo han hecho con los propios trabajadores de Celina teletrabajando, ¿no? Empresas probablemente ahora de capacitación también a nivel mundial, como Mercado Libre, igual también se van a ver abiertas a imitar modelos de empresas como Google, como Facebook, como Shopify, como Square, al teletrabajo. Tenemos casos, por ejemplo, que a lo mejor abren la mentalidad de cosas que ya comentaba Diego, de empresas un poco más tradicionales o industriales como Siemens o como Fujitsu, ya han dicho que van a poner como mínimo a 2/3 de sus trabajadores a teletrabajar, ¿no? Salvo que la presencia que sea necesaria de estar ahí. Eso va a impulsar a que muchas empresas del sector industrial, del sector de la construcción o de sectores un poco más clásicos, por así denominarlos, no se piensen en dar el salto, ¿no? E incluso si hablamos a nivel de portales que facilitan el contratar o el conseguir trabajo como freelance 100% en remoto, tenemos un ejemplo peruano como es Modo Remoto, por ejemplo, una plataforma que surgió recientemente. Tenemos otros más conocidos como Workana, ¿no? Que está sobre todo pegando muy fuerte en toda Latinoamérica, o WeRemoto, ¿no? Son algunos de estos ejemplos. Y no quería dejar pasar también el hecho de que hay ya instituciones y que hay gobiernos que han sido incluso ejemplo en el mundo de habla hispana legislando sobre teletrabajo, como es por ejemplo el caso de Colombia y de Chile, ¿no? Que Colombia tiene un propio departamento gubernamental trabajando en digitalización de empresas y en que estas empresas puedan poner a sus empleadores a teletrabajar con una legislación que sea coherente y que respete todo esto que estábamos hablando de humanización, de conciliación, de empoderamiento humano, de acceso también de más empoderamiento también de la mujer en el mundo digital y en el mundo del trabajo, que también se está demandando tanto ahora, esa brecha de género, ¿no? que también se comenta, y que son buenos ejemplos que a lo mejor también se deberían de empezar a imitar en otros países de Latam, de América Latina. Muchas gracias, Carlos. Y me das ahí el pie para volver con Diego. Y justamente como lo que nos comentaba desde la experiencia de Cementos Pacasmayo, yo quería preguntarle ¿cómo ven el impacto, digamos, de la COVID dentro del trabajo que ya vienen haciendo para fomentar el teletrabajo, el trabajo remoto y la economía colaborativa dentro de la organización? ¿Creen que esto va a incrementar más aún la necesidad de fomentar estos modelos? O sea, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de las presentaciones, como por ejemplo la cultura, el liderazgo, el emprendedurismo, la educación, el surgimiento de nuevas habilidades, la empatía, que la ponía muy presente Alfredo. Y si se dan cuenta, todas estas cosas recaen en el trabajador, absolutamente todas sin excepción. Entonces, yo sí creo que hay un componente adicional que tenemos que incorporar en esta discusión del futuro del trabajo, que tiene que ver en realmente trabajar en la experiencia del colaborador, ¿no? O sea, se habla mucho del engagement, se habla mucho de la experiencia del colaborador, y una de las cosas que nos deja la pandemia va muy por ahí. Entonces, de alguna forma, nosotros, dentro de las organizaciones, tenemos que estar en la capacidad de rediseñarla, de reimaginarla, porque como bien lo decía Alfredo, el teletrabajo, que es un beneficio, que hoy por hoy no lo es porque estamos tratando de teletrabajar en medio de una crisis, y nosotros creemos que va a venir a quedarse. Es más, Humberto Nadal, nuestro gerente general, ya lo dijo de esa manera. Evidentemente hay posiciones para las cuales todavía no aplica, porque nuevamente tenemos que producir en las plantas, el sistema constructivo nos lleva a llevar concreto a nuestros clientes, entonces no aplica para todos, pero en ese sentido pues entras a un esquema de trabajo híbrido, que antes no tenías, y que antes era visto como un beneficio absolutamente aspiracional, que hoy por hoy como que dices,
oye, ya estoy un poco hasta cansado de esto de acá. Entonces, creo que esta nueva experiencia del colaborador, esta nueva reimaginación, tiene que tener dos grandes componentes. Por un lado, todo lo que ustedes decían, este componente compasivo, este componente de comprensión, este componente muy empático, y para eso creo que tenemos que escuchar permanentemente a nuestra gente. Y por otro lado, y ahí sí nos apoyamos muchísimo en la tecnología que nos permite adquirirla de la economía colaborativa para que la experiencia sea simple. Porque la burocracia afecta negativamente el engagement. Y si tú necesitas continuarte transformando, que es una declaración que hemos hecho incluso como compañía frente a la comunidad, y la comunidad viene a ser nuestros garantes, tú necesitas que tu gente no solamente crea en ese proceso de transformación, sino que te acompañe. Porque como bien decía Carlos, quienes se transforman no son quienes se transforman son las personas, y luego de esa transformación es que se transforma la organización. En ese sentido, tienes que invertir mucho en la simplicidad. Y desde Pacasmayo continuamos abordando ambos frentes, y desde el punto de vista de la simplicidad, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es que el colaborador, pues, no solamente tenga todas las herramientas para generar valor, para reinventarse, para cuestionar lo que hace día a día, para recibir feedback continuo de parte de sus líderes, sino también, pues, que de alguna manera, si necesita recurrir a información que tenga que ver con su posición, con su rol, con el vínculo laboral que tiene con la organización, pues, pueda recurrir a un repositorio digital. Si tiene algunas cuestiones relacionadas a procesos que le ha encargado al área de recursos humanos, como por ejemplo un proceso de reclutamiento y selección, pueda eventualmente recurrir a un chatbot, y de alguna forma, pues, el acceso a la información que necesita para generar valor esté cada vez más a su alcance y en línea. Y por otro lado, tratando de coger lo que de repente no he abordado de tu pregunta, es que sí, nosotros sí creemos que el ecosistema laboral va a tender a digitalizarse, ¿no? Entonces, sí vemos ahí una gran oportunidad de conectar esta creencia con la economía colaborativa, porque evidentemente en este proceso de transformación que se ha visto acelerado por la pandemia, hay nuevas habilidades que vamos a tener que desarrollar. Entonces, pero antes de ello, creo que es muy importante, con el talento digital que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, es ver cuáles vas a construir tú, y de repente vas a construir habilidades que te ayuden, digamos, a atacar temas muy vinculados al core, como por ejemplo el diseño de nuestras soluciones o la estrategia de marketing. Y si tienes un montón de talento digital disponible en este ecosistema de la gig economy que cada vez es mayor, oye, adquiérelo, cómpralo, haz un swap, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay una tremenda oportunidad de continuar por ahí, y me parece que el reto de las organizaciones pasa por sacarle el máximo provecho a esta oportunidad que nos está dejando esta situación. Muchas gracias, Diego. Voy y vamos con el tiempo ahí justito, entonces voy con preguntas rapiditas ya para ir cerrando. Germán, vuelvo contigo. Quería preguntarte, ¿cuál crees que es el principal desafío? Hola. ¿Me escuchas ahora, Germán? Sí. Sí, perfecto. Sí, te escucho bien. ¿Cuál crees que es el principal desafío que tenemos para ir acercando estas dos conversaciones del futuro de la educación y el futuro del trabajo? ¿Crees que estamos yendo por el camino correcto en el Perú, o dónde crees que tenemos el principal reto? Creo que todavía tenemos por delante varias cosas que hacer. Creo que esta posibilidad de cambiar la forma en la que nos preparamos para, digamos, la economía a la que nos vamos a enfrentar, que es una economía digital, necesita realmente poder conciliar ideas entre el gobierno, la academia, la empresa privada, los emprendedores, ¿no? Siento que necesitamos una mesa redonda en donde realmente podamos pensar en torno a la sociedad, entender cuáles son realmente esos elementos que nos hacen falta aún para poder dar ese salto. Y creo que realmente tenemos que enfocarnos de nuevo en el individuo, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de este momento, es que la tecnología obviamente es protagonista, pero realmente somos los individuos los que tenemos el potencial para poder sacarle provecho. Y aquí creo que lo clave es poder entender que no es que tenemos que convertir al gobierno, a las empresas o a los emprendedores, a las pymes,
en productos digitales. O sea, no es que todos tenemos que ser esos productos digitales que hoy día obviamente lideran en muchos aspectos del mercado. Lo que creo que necesitamos comprender es cómo la tecnología va a ser una herramienta para hacer lo que hacíamos, pero para poder entender cómo entregar mejor valor, para poder medir cuál es el impacto que tenemos y para poder aprender todos los días, porque creo que ahí es donde vamos a poder ver a un país muy competitivo que está aprovechando este momento para poder no solamente crear espacios de trabajo para toda esta comunidad que lamentablemente perdió el suyo, pero realmente convertirnos en un país que tiene la capacidad de competir a nivel global, ¿no? Que creo que es a donde queremos ver todos y todas a Perú. Claro, claro que sí, de acuerdo. Y Luciano, ¿cómo ven o cuál dirías tú que es la principal barrera que enfrentan los emprendedores en el país? ¿Son barreras de acceso a la tecnología? ¿Son barreras de carácter burocrático? ¿Dónde crees que está el principal desafío para que el emprendimiento en el país pueda seguir creciendo? Mira, nosotros dentro de la fundación tenemos una incubadora de negocios, se llama la incubadora PQS, y hemos venido trabajando los últimos años con el Ministerio de Producción, con Innovate Perú, en la que apoyamos varios emprendimientos. Nos dimos cuenta de que el peruano es por naturaleza emprendedor. Es más, en el índice que mide la cantidad de emprendimientos que tienen los países de la región, nosotros estamos muy por encima del resto de países. Sin embargo, nuestros ratios de muerte de los emprendedores es también más alto. Y eso es básicamente por un tema fundamental. Es que nuestros emprendedores son muy creativos, pero son mayoritariamente y lamentablemente malos gestores por un tema educativo. ¿Ya? Lo que para algunos pueden ser fundamentos básicos educativos, como cómo manejar un flujo de caja, cómo pagar tus impuestos, estas cuestiones que pueden ser fundamentales, no son tan fundamentales. Y por eso nosotros creamos el Campus Doctor Romero, como una iniciativa para apoyar al emprendedor. Tú sabes, el Grupo Romero es uno de los grupos económicos más grandes del Perú, tiene una facturación superior a los 15.000 millones de dólares al año, y nació como un grupo emprendedor. Hace casi 140 años en Piura, exportando sombreros de paja. Y tenemos dos compromisos inamovibles. El primero es apoyar al emprendedor y el segundo es democratizar la educación. Desde la Fundación los impulsamos. Yo tengo el privilegio de liderar estas iniciativas y nos damos cuenta de que la educación es un pilar fundamental en la sociedad. Y si tú capacitas y educas al emprendedor y le das las herramientas para que alcancen su máximo potencial, ellos van a poder llegar a tener empresas que pasen de ser un emprendimiento a una gran empresa, después una mediana, gran, y puede ser una corporación como lo somos nosotros, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Y finalmente, Alfredo, Luciano nos comentaba de esta pues casi suerte de identidad en el mismo. ¿Tú sientes que tenemos dentro de nosotros ese gen del emprendimiento, del autoempleo, del trabajo independiente, si se quiere? ¿Crees que allí es donde está probablemente la fortaleza y el reto a la vez para el futuro? ¿Crees que eso es en lo que vamos a tener que incidir para poder seguir generando oportunidades para las personas? Ahora. Sí, ok, listo. Creo lo siguiente, ¿sí? Creo que hoy, si hablamos de emprendurismo, hoy la estrategia de management, la que funciona es no rendirse. Después de esa, siguen todas las demás. No todos han estado preparados, para varios ha sido su primera crisis. Quizás personas que ya están en su tercer, cuarto emprendimiento van a volver a salir a flote, otras no, porque no tenían ni las estrategias. Pero hay un mensaje muy claro que ha dejado esto. Creo que esto más que un test de autoconocimiento, de conocimiento técnico, es un test de carácter, es un test de liderazgo, lo que nosotros estamos viviendo. Y tanto desde el punto de vista de emprendimiento dentro de las organizaciones, es como que estamos pasando por un assessment center que nos va a definir claramente, ¿sí?, quiénes van a estar preparados para este nuevo go y quiénes van a quedar fuera del mercado también porque no se adaptaron rápidamente. Porque dentro del gen del emprendedor, claro, está el ser resiliente, el ser creativo, el muy orientado a resultados, pero hay otras competencias que hoy se han evidenciado, como por ejemplo, que ya arrastrábamos antes de esta coyuntura de la pandemia, ¿no?
que no sabíamos realmente temas de productividad, cómo gestionar nuestras prioridades, cómo gestionar nuestras reuniones, tema de dar y dar feedback, cómo dejar de procrastinar, ¿no? Entonces, cómo realmente hacernos cargo de nuestros objetivos, tanto a nivel personal y profesional. Lo que tú me dices, si el peruano tiene ese gen emprendedor, ¿sí? Yo diría, es como que tiene a ver, tiene la intensidad, tiene el impacto, pero lo que le falta es la frecuencia. ¿Sí? Ser más disciplinado en la construcción de sus estrategias. Y no solo me gustaría centrarlo en el tema de los emprendedores, porque estos problemas de productividad los hemos detectado también dentro de las organizaciones, ¿no? Integrantes desbordados, que trabajan largas jornadas, pero cuando hacemos diagnósticos dentro de la empresa, evidenciamos que no tienen estrategias de cómo ser más productivo, entendiendo que este teletrabajo es atípico, ¿no? Porque los roles están mezclados. No podemos hablar de un teletrabajo normal, donde en el mindset de las personas está el temor al contagio y el miedo puede ser un movilizador que incrementa tu productividad hasta cierto punto, pero ya vamos más de 4 meses. Entonces, ese temor ya te desgasta, ya tu productividad disminuye. Necesitan reconectarse nuevamente, seas emprendedor o seas trabajador de una empresa, hoy más que nunca tienes que conectarte y reconectarte otra vez con tu batalla. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Y en base a eso empezar a construir. Tremenda lección que nos dejas, Alfredo, y pues creo que nos deja un gran mensaje para ir cerrando ya este panel. Yo solamente quiero dejar como punto final 2 o 3 ideas que creo que son importantes que podamos dejar para los asistentes, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que esta gran conversación sobre el futuro del trabajo y los retos que trae la tecnología y la transformación digital para el futuro del trabajo están estrechamente ligados a los retos del futuro de la educación, ¿no? Claramente necesitamos hacer que estas 2 conversaciones se encuentren para que las soluciones y los esquemas que venimos planteando en términos de educación en el país puedan responder a su vez a aquellas necesidades o retos que está planteando el mercado en el futuro, ¿no es cierto? Y lo hemos hablado mucho en el panel acerca de la necesidad de formar estas llamadas habilidades blandas o como las llamaban también los power skills, para que las personas puedan justamente reinventarse, recrearse para lo que va a traer como reto pues el mercado de trabajo, el mercado de generación de ingresos en el futuro. Otro elemento fundamental que creo que el panel nos ha ayudado a dilucidar es que claramente la conversación acerca de la transformación digital y cómo las organizaciones vienen aprovechando la tecnología para cambiar la experiencia de los trabajadores, de sus colaboradores, pero también de los independientes y las personas que están dentro de los esquemas de economía colaborativa, todo este proceso de transformación digital tiene que ver mucho más con las personas que con la tecnología, ¿no es cierto? El proceso de transformación digital tiene que ver más entonces con la parte de transformación que con la parte digital. Y aquí nos dieron ejemplos muy buenos, por ejemplo, desde Cementos Pacasmayo, claramente creo que tienen el concepto, hay que trabajar más en transformar a las personas y la manera como hacemos las cosas, y luego ya la parte tecnológica o la parte digital pues es un impulso para esa transformación, pero necesitamos primero trabajar en las personas. Y como punto final, creo que hay un gran reto en el que tenemos que ir de la mano sector privado y sector público para poder responder a todos estos retos que plantea la conversación sobre el futuro del trabajo, ¿no? Allí nos queda pues a nosotros ponernos a disposición de los gobiernos, de las autoridades, para poder desde el sector privado contar nuestra experiencia, contar nuestras propuestas y que podamos entonces generar esquemas de regulación y de promoción que fomenten las oportunidades para que las personas puedan obtener ingresos de la manera en la que sea necesario o en la que sea conveniente para las personas. Y creo que este es un elemento también fundamental para nuestro país, qué duda cabe, en el que tenemos pues todavía que cerrar muchas brechas sobre los temas de educación, sobre los temas de acceso al trabajo o al empleo,
y claramente aquí pues tenemos que ponernos todos a disposición para cumplir con esta meta de seguir desarrollando a las personas en nuestro país y responder a estos retos que nos trae el futuro. Entonces, creo que ha sido un panel tremendamente interesante y pues yo espero verlos en otra oportunidad y que podamos seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias.